Aleluya. ¿Saben ustedes que estamos estudiando el libro de... sí, qué bueno, sí se acordaron. Esta vez se acordaron todos. Y bueno, desde hace 8 días ya les estoy diciendo, o hace como 2 semanas ya les estoy diciendo que estamos en el final. Y es que veo que nos quedaban 4 versículos, del 16 al 20, aunque el versículo 16 lo pincelamos un poco el domingo pasado. Pero cuando se mete uno en el tema de estos 3 versículos, que son del 16 al 18, del cual estaremos estudiando hoy, realmente es difícil soltar este tema sin poder ahondar en algo tan importante, tan maravilloso, en este regalo de Dios insuperable que es la oración. Los versículos 16 al 18 del libro de Santiago, al cual me gustaría que por favor vayan ustedes para poderlo leer juntos. Sí, capítulo 5, perdón, disculpen que no dije. Capítulo 5, versículos 16 al 18 del libro de Santiago. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede poco. ¿Dice así? Mucho, qué bien. Elías, versículo 17, era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Dice así la palabra, ¿cierto que sí? Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que debe haber oración en la iglesia? Levante su mano el que crea que debe haber oración en la iglesia. Ya sé que no son muchos, pero si quiere levante su mano. Ok. Qué bien. ¿Cuántos de ustedes creen que debe haber oración en la iglesia? Y la mayoría de ustedes levantó la mano. Ahora yo voy a hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes oran diariamente con sus hijos en sus casas? Ahora no les pido que levanten sus manos. Parece, hermanos amados, que la convicción que tenemos en cuanto a la oración es muy diferente en cuanto a lo que creemos y lo que practicamos. Parece que creemos que la oración es necesaria. La mayoría cree que la oración es necesaria. Es más, les acabo de hacer una pregunta y todos dicen que sí es necesaria la oración en la iglesia. Pero ¿cuán es necesaria la oración en nuestra vida diariamente? Todos diríamos que sí, que es necesaria. Pero ¿cuánto lo hacemos diariamente y cuánto tiempo invertimos en la oración diaria? La mayoría de nosotros tenemos conocimiento en cuanto a lo que la Biblia dice con respecto a la oración, pero parece que ese conocimiento no es lo suficientemente fuerte para impulsarnos, para influenciar nuestras vidas en una oración genuina. Les voy a contar algo que es triste. Hay una estadística que dice que el promedio de oración en el pueblo cristiano es de 3 a 4 minutos diarios. Y debemos reconocer, mis amados hermanos, que esta estadística es, como decía, vergonzosa para nosotros. En esta epístola, Santiago, el apóstol, nos ha animado a la oración, mostrándonos el valor y la estima que él tenía por la oración. Es así que a partir en el primer capítulo del libro de Santiago encontramos que nos invita, nos insta a orar para pedir sabiduría a Dios. Dice la palabra en el versículo 5 de capítulo 1, dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Creo, hermanos amados, definitivamente que esto es una gran petición, de pedir sabiduría a Dios para vivir con sabiduría diariamente. Pero déjeme decirle que
la oración de muchos se basa solamente en peticiones de cosas terrenales. Y Dios no ha dejado la oración como algo, como una tienda abierta en la cual usted puede ir a pedir diferentes cosas sin antes pasar por un proceso genuino de querer hablar genuinamente, libre de cualquier hipocresía, venir a Él para hablar de sus cosas con Él, para hacer peticiones, pero peticiones obviamente terrenales, pero también espirituales. Lastimosamente, nuestras oraciones muchas veces se quedan en peticiones meramente terrenales. En el capítulo 4 encontramos cómo es un versículo muy interesante, en el versículo 2, en el cual encontramos que es posible pecar por falta de oración y pecar por mala oración. Dice el versículo 2 del capítulo 4: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Se puede pecar por no pedir. No se reciben cosas por no pedir. Pero el versículo 3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Vemos que también hay un error en la oración cuando está solamente basada en cosas materiales que buscan el deleite del cuerpo solamente. Y en este capítulo 5, como hemos venido estudiando, el apóstol nos habla de la oración pastoral y la oración individual. La oración que debe hacer el afligido, la oración que se debe hacer por el enfermo. Y aquí en los versículos 16 al 18 nos trae un gran estímulo a la oración, una gran exhortación a la oración, y lo hace por medio de una gran promesa que encontramos al final del versículo 16, y nos dice: la oración, repita conmigo esto, la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. La Biblia le da un lugar indispensable, vital, grande, importante a la oración. Y es así que encontramos muchas porciones bíblicas que nos instan a orar, pero no solamente a orar. Casi siempre encontramos acompañando la oración una palabra que invita a que esa oración sea mayor. No necesitan buscarlo, les voy a leer algunos textos. Y en 1 Tesalonicenses 5:17 encontramos: orad sin cesar. No solamente oración, sino que sea sin cesar. Está hablando de una oración constante. En Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La oración no es algo que viene solo. La oración tiene que traer o incluir todo nuestro ser. Amén. Perseverad entonces en la oración. Romanos 12:12 dice: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Entonces, amados hermanos, la oración es vital, es central. Pero déjeme decirle que es triste pensar que algunos pueden pasar el día sin hablar con Dios. Hay personas que han pasado toda su vida sin hablar con Dios. Pero el pueblo cristiano está llamado a hablar con Dios, ¿o no? Ok. Entonces, todo aquel que se llame cristiano y no ora, ese realmente no ha comprendido la verdad del evangelio. Porque un cristiano genuino ora. ¿Y sabe por qué digo que ora? Porque un cristiano genuino tiene fe. No existe un cristiano genuino que no tenga fe. Amén. ¿Puede orar entonces el impío diariamente? No. ¿No creen? La respuesta es sí. Le voy a explicar por qué. Porque el diablo quiere imitar todo lo santo. Y la oración no es la excepción. Por eso Jesús le decía a sus discípulos: no hagan como hacen los fariseos. No hagan como ellos hacen. Mira lo que dice Mateo 6:5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas,
porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, sí hay una posibilidad de que alguien ore sin ser un hijo de Dios, sin ser alguien que ame a Dios. Los fariseos no amaban, rechazaron a Cristo, amaban su religión, amaban su estilo de vida porque eran vistos por los hombres y porque eso les traía beneficios. Pero realmente no, dijo Cristo mismo, dice en su palabra. La Biblia enseña lo siguiente: en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento podemos recoger esta frase: este pueblo me ama de ¿qué? De labios, pero no de corazón. Se da cuenta que podemos incluso ser alguien que ora todos los días, pero no alcanzar nunca el oído del Señor. Es importante tener en cuenta esto, hermanos. Quiero decirle que estos versos que vemos o que leemos o que hemos leído son realmente fáciles de entender, pero ¿cuánto nos cuesta llevarlos a cabo o practicarlos en nuestra vida? Hermanos amados, si esta mañana no salimos entendiendo este pasaje de Santiago y algunos otros, no hemos entendido el propósito de que el apóstol Santiago tenía en este pasaje, y no es otra cosa que estimularnos a la oración. Por eso le quiero pedir que si hoy en su casa, cuando esté cenando, tal vez usted esté solo o acompañado, lo importante es que usted recuerde si la oración o si este pasaje ha llegado a su corazón. Y si está en compañía de otra persona, pregúntele: ¿de qué se trató la palabra hoy? Y si esa persona que está a su lado le dice o le recuerda que se trató este pasaje de estimularnos a la oración, entonces creo que hemos logrado el propósito que Santiago tenía para con este mensaje: es estimularnos en la oración. La oración eficaz del justo puede, ¿cuánto? Gloria a Dios. Dios te dice hoy: no te olvides de la oración. Está bien que hagas muchas cosas, pero no te olvides de la oración. Amén. Efesios 6:18 dice exactamente algo similar. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí encontramos una palabra más añadida a la oración. ¿Cuál es? Súplica. Y mire, voy a mostrarles una palabra que también acompaña la oración. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Tenemos una palabra más que acompaña a la oración. Entonces tenemos ruego, tenemos súplica, constancia en la oración. Amén. Timoteo recibió de Pablo una recomendación, y está en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1 diciendo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. El énfasis del apóstol Santiago aquí realmente es el ruego, la súplica ferviente. Aquí está involucrado todo nuestro ser. No solo es hablar, no solo es pedir algo. La mayoría de ustedes, hermanos amados, quiero contarles algo. La mayoría de ustedes conocen a mis hijas pequeñas, ¿cierto? A Isabela y a Gaby. ¿Las conocen la mayoría de ustedes, cierto? Y déjeme contarle algo. Es muy tierno y a veces hasta cómico ver a la pequeñita, que apenas va a cumplir 3 años, orar. Porque ella cierra sus ojitos y hace, y rápido dice amén, y abre las manos y se pone muy contenta cuando ya terminó de orar. Y uno pues realmente se ríe de esto. Pero ¿saben? A veces hay cristianos que oran así, a pesar de que ya tienen edad adulta. Tal vez para un niño, tal vez para una pequeña así, sea algo divertido, será muy lindo ver a alguien así, pero ustedes se imaginan que nosotros oremos de esa manera.
que a veces ni siquiera tenemos tiempo de darle gracias a Dios por los alimentos. ¿Cómo darle la espalda al Dios creador? ¿Cómo ser desagradecidos con un Dios tan bueno? ¿Cómo no querer con nuestras palabras y con todo nuestro corazón decirle: gracias Dios por esta salvación que me has dado? Gracias por sacarme de tinieblas a tu luz admirable. Gracias por librarme del encierro, de la cárcel en la cual estaba yo confinado por culpa de mi pecado. Gracias Señor por quitar las tinieblas, la ceguera de mis ojos y traerme esta luz que alumbra, Señor, a todo hombre que un día reconoce que necesita un Salvador. ¿Cómo no dar gracias a Dios? ¿Cómo no tener un corazón agradecido a Dios por todo esto? ¿Cómo vivir de espaldas al Dios que ha creado los cielos y la tierra y la ha dispuesto para que el hombre viva y sea bendecido a través de ella? ¿Cómo olvidarnos de este Dios? Amados hermanos, hay una actividad maravillosa que se llama oración. Y esa actividad maravillosa que se llama oración, para el mundo es algo menospreciable y es causa de burla. Pero según Dios y su palabra, la oración puede mucho. La palabra eficaz es la traducción de la palabra griega energía, de donde proviene nuestra palabra energía. Por eso en algunas traducciones se lee ferviente. Es algo que hierve, es algo que ebulle, es algo que fluye. La oración santa a Dios no es una oración cansada y pasiva. La oración ferviente a Dios es justamente eso, una actividad muy llena de energía, sabiendo que Dios escucha al justo. Amén. La oración entonces, hermano amado, es el resultado de la pasión en medio de una conversación con Dios. Y en la Biblia tenemos ejemplos de clases de oración insistentes y persistentes. Déjeme decirle lo siguiente: Lucas 11 le dijo, 11:5 al 8, quiero leer. Le dijo también, dice el versículo 5: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Jesús dice lo siguiente: os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Aquí en esta oración se demuestra pasión, energía, decisión y necesidad. ¿Usted se imagina a un amigo suyo o al vecino suyo tirándole piedritas a medianoche en su ventana y usted ya acostado? ¿Y usted qué es lo que quiere? ¿Cómo se le ocurre hacer esto? No sé si se me fue el volumen. ¿Me están escuchando bien? Ok, perfecto. Y en esos momentos es que uno dice, desea lo mejor para ese hermano, ¿cierto? Uno dice: Señor, lo amo tanto que quisiera que ya estuviera feliz contigo, en lugar de venirme a molestar a mí. Uno a medianoche y alguien tirándole piedritas, molestando, insistiendo por algo. Pero déjeme decirle que esa es la clase de oración que Dios quiere escuchar. Una oración persistente, una oración agónica, una oración en necesidad. Le voy a decir algo: la oración y la impotencia son inseparables. Solo los indefensos pueden orar de verdad. Tu impotencia es tu mejor aliado en la plegaria a Dios. Y la podemos practicar. ¿Sí o no? Parece que hoy no vinieron los que dicen amén. Ah, sí vinieron. Algunos, no todos. Versículos 18, Lucas 8 y 18, perdón, Lucas 18, versículo 1 en adelante. Jesús hace otra referencia a una oración insistente.
Dice así la escritura: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? El continuo de esa oración, de esa petición de esta viuda molesta, pudo mover el corazón de un hombre sin que no tiene temor a Dios. ¿Cuánto más hará Dios por aquellos hijos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Voy a hacer ahora un pequeño paréntesis aquí, porque el versículo 8 de ese mismo capítulo trae una frase, o nos acompaña una frase tremenda. Dice: os digo que pronto les hará justicia. Pero luego en la segunda parte del versículo 8 hay una frase que realmente me conmueve, y es la siguiente: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Han leído ese versículo? ¿Lo están leyendo? La última parte. Acabamos de ver que Dios es mejor que los hombres y nos hará justicia si pedimos conforme a su voluntad. Y acabamos de ver que la viuda venía y ella estaba indefensa, pero eso no la detuvo para pedir. Antes de ir a este versículo, quisiera hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes creen que su oración no está llegando al cielo? Pues si alguno de ustedes tiene esa percepción, déjeme decirle que sería bueno que tome apunte de esta prédica y que vaya a los versículos uno por uno y le pida a Dios revelación de cómo es que usted debe venir delante de Él. Ahora quiero una vez más retomar esta parte última del versículo 8. Y les decía que es una de las frases más tristes de la Biblia. ¿Por qué? Porque uno de los motivos grandes del Señor, o el gran motivo del Señor de volver a la tierra, es para traer a su iglesia. Pero vemos que el Señor tiene una pregunta hacia nosotros: ¿habrá fe en ustedes el día que yo venga? Es triste pensar de que muchos de los que hoy proclaman una fe, tal vez el día que el Señor venga no lo tengan. Si es que el Señor viene cuando estamos nosotros aún con vida. Ahora, si el Señor viene y nosotros ya hemos muerto, Dios sabe realmente si nosotros hemos muerto con fe en Él, o hemos muerto en Cristo. Pero ¿hallará el Señor fe? Aquí Jesús hace entonces una de las declaraciones más tristes de la Biblia. ¿Habrá gente orando en fe el día que Él venga? Gente que le haya creído a Él cuando Él venga. ¿Orará la gente suplicando, anhelando que Él vuelva? Él se hace esa pregunta. ¿Sabe? Quisiera entender algo. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros bajamos en nuestra fe, en nuestra oración? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros irnos como a un lado de las promesas de Dios, o mirarlas como que eso es algo para otro y no para nosotros? ¿Se ha puesto usted a pensar que alguna vez cuando oye que alguien ha recibido un milagro, o cuando ve que alguien está siendo bendecido, usted dice: pero eso es a él, a mí Dios no me oye? No sé cuántos de ustedes han podido haber pensado eso, o cuántos de ustedes han escuchado eso. Sin embargo, eso no es lo que la Biblia dice.
¿Cierto que no? La Biblia dice que oremos a Dios y no solamente a algunos. Entonces, espero que nosotros entendamos que cuando la oración es hecha por un justo, esa oración puede mucho. Amados, no es una oración fría ni ocasional. Por eso el salmista decía lo siguiente: a ti levantaré mi alma, oh Dios. Ahí es cuando el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Porque ¿sabe una cosa? Podríamos nosotros esforzarnos mucho en oración, pero si esta oración no está acompañada de fe y la presencia del Espíritu de Dios, difícilmente esa oración puede llegar a la presencia de Dios. Algunos quieren traerle la oración al pastor. ¿De veras? A mí me han dicho: pastor, como usted está más cerca de Dios, ¿usted por qué no ora por esto? ¿Creen que eso es bíblico? Pastor, como usted está más cerca de Dios, ayúdeme porque yo sé que su oración llega más rápido que la mía. ¿Ah, sí? ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Eso no es lo que este pasaje nos insta a hacer. La oración del justo puede mucho. ¿Y quién es el justo entonces? Bueno, el justo, en el contexto de las Escrituras, es todo aquel que teme a Dios y vive honrando a Dios a través de sus actos con sus semejantes, a través de su conducta, de su testimonio. Y es alguien justo, por lo tanto, obra en justicia. Alguien que tiene una fe viva. Claro que no es alguien que es perfecto, y aunque es un pecador, pero que aunque es un pecador, trata correctamente con su pecado. Y aquí está una clave, hermanos. Ninguno de nosotros llegará a la perfección, pero todos, usted y yo, tenemos la oportunidad de tratar correctamente con nuestro pecado. ¿Y cómo se trata con nuestro pecado? Primero que todo, ¿qué? Reconociéndolo, arrepintiéndonos, yendo delante de Dios. Porque Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados. Eso dice la Escritura, ¿o no? ¿Y lo creen ustedes? Él es fiel y justo. Ustedes y yo somos infieles e injustos, pero Él es fiel y justo, y Él tiene la capacidad de perdonar nuestros pecados. Nosotros no podemos perdonar nuestros pecados, pero Él sí lo puede hacer. Por eso es necesario que vayamos a Él. Amén. Entonces, tal vez por eso algunos creen que no importa cómo viven. Si el pastor ora por mis necesidades, entonces se me hará el milagrito. Algunos creen que es así, hermanos. Si alguno está pensando que si me trae la oración a mí el milagrito se le va a hacer, yo le recomiendo que se siente para que no se canse mucho esperando. Porque no es porque el pastor ore, es porque la oración viene de alguien fervientemente y de alguien justo. Ahora, cada uno tiene que orar por sus necesidades. Hay oraciones que son individuales y hay oraciones que son congregacionales, ¿sí o no? La iglesia necesita que usted cubra en oración. En otras palabras, lo que quiero decirles, hermanos, es: Dios no bendice al sinvergüenza. No es que uno va a vivir como se le da la gana, y perdónenme la expresión, y luego no, voy a ver a quién llamo para que ver si el milagrito se me hace. No, no es así. Y una de las cosas terribles que puede pasar es que vivir de una manera y aparentar vivir, que es que en la iglesia aparentar otra cosa. El apóstol Pedro hablaba a los hombres, y refiriéndose a las familias, en el versículo 7 del capítulo 3 de la primera epístola del apóstol Pedro, daba una recomendación a los hombres. Una recomendación que a mí me parece, yo lo he vivido en carne propia. Y le voy a explicar por qué. Versículo 7 de 1 Pedro 3 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas, con sus esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? ¿Nadie lo está leyendo?
para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hay cosas que estorban nuestras oraciones. Yo creo que no hace falta ser teólogo para entender eso. Pero una recomendación que el apóstol Pedro, usado por el Espíritu Santo, nos quiere decir es lo siguiente: traten bien a sus esposas, pues ellas son hijas de Dios, son coherederas de la vida, de la gracia, son coherederas del reino de Dios. Trátenla bien, porque si usted no trata bien a su esposa, entonces difícilmente Dios lo va a escuchar. ¿Y cómo va a ser entonces? ¿Qué va a sentir su esposa? Que usted viene y ora en la iglesia, pero en la casa pues no ora, ni tampoco la honra, ni tampoco le da honor, ni tampoco la trata bien. Entonces, no es solamente el tipo de oración que Dios toma en cuenta, sino también el tipo de orador. No es solamente qué oración tan bonita dice usted, sino qué relación tiene usted con Dios, cómo usted está viviendo su vida de cristiano. Podemos orar delante de los hombres y ser igual de hipócritas que los fariseos, pero esa oración, saben ustedes, que nunca llegará a la presencia de Dios. Y si no lo sabía, pues buenas noticias le tengo. Hay una oportunidad para que Dios escuche su oración, y es arrepintiéndose del trato que usted se da a sí mismo y el trato que le da a los demás. Y Dios tiene mucho que decir con respecto a esto, ¿o no? La persona que hace la oración también es alguien importante. Una de las primeras ofrendas que menciona la Biblia es la ofrenda de Abel. Y la palabra del Señor dice en Hebreos 11:4: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ok, el sacrificio era mejor, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Ahí está la diferencia. No era que, no fue que Caín llevó solamente unas ramitas ahí medio secas. No se trataba de eso solamente, sino se trataba también de la persona que venía delante de Dios a ofrecer un sacrificio. Se trata también de su vida. No solamente que la oración va a ser todo, su vida en Cristo tiene mucho que ganar y tiene mucha puerta que abrir delante de la presencia de Dios. En otras palabras, es como si las oraciones fueran cartas escritas con el nombre al Señor, dirigidas al Señor, pero escritas con un remitente, Oscar Bonilla. Ok, pastor de la iglesia. Bueno, no importa que sea pastor, ya vamos a ver cómo vive. En otras palabras, mis amados, Dios no abre cartas, no escucha oraciones solamente porque son oraciones. Dios no pone la mano tapando el remitente de la carta. Dios mira quién hace esa oración. Y si esa persona está calificada como justo, esa oración será respondida. Esa oración por lo menos será escuchada. Cuando Dios la responda, está en su completa soberanía. Porque ese es otro punto. No solamente la oración puede ser escuchada, sino que también puede tener un tiempo de espera, ¿o no? Aquí tenemos el testimonio de una mujer que hoy no está aquí, pero oró 19 años por su esposo. Y hace casi 2 años se convirtió ese hombre a Dios. Y hoy tenemos un gozo grande al verlo servir a Cristo. 19 años orando por ese bandido. Bueno, por ese hermano. Pero Dios contesta oraciones. Ahora, ¿cuándo? Está en la potestad de Él. Amén. La escritura dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y si Dios no hiciera, si Dios no escogiera a quien escucharle la oración, entonces ¿para qué está escrito esto? Entonces ¿para qué Él tiene puestos los ojos en sus hijos y atentos sus oídos al clamor de sus hijos? Dios tiene el oído atento al clamor de sus hijos. Imagínense que todo el mundo pudiera orar y Dios hiciera como quisiera, como cada uno le pidiera. Wow.
Salmo 66 dice lo siguiente, versículos 18 y 19. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad del Señor, no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Si yo me hubiera quedado con el pecado, entonces el Señor no me hubiera escuchado. Si yo tomara el pecado como algo liviano, entonces el Señor no me hubiera escuchado, dice el salmista. Proverbios 1, 28 y 29 dice el Señor diciendo así: entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Versículo 29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. ¡Wow! Aquel que ha aborrecido la sabiduría, aquel que aborrece a Dios. Algunos son así. Dios les habla alguna cosa y no, eso dice Dios, pero yo pienso otra cosa. Wow, sí, qué importante se sienten algunos. O con qué ignorancia o qué altivez para decirle: Dios, tú piensa como tú quieres, que yo hago la cosa a mi manera. Pero cuando necesitan a Dios, no importa, yo hablo y pienso que es así. Y por lo tanto Dios aborrece esa oración y no escucha. Así madrugue. Porque ahí sí se ponen algunos, cuando están en necesidad, se ponen pero muy bíblicos. De mañana pronto, Señor, temprano te buscaré. Y se levantan, pero su corazón. Isaías 1:15 dice: cuando extendáis, se me apagó la Biblia. Decía Isaías 1:15 dice: cuando extendáis vuestras manos. Dame un segundo, por favor. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Así ore que ore, hermano. Así que usted se mate orando todos los días mientras su corazón no haya vivido una transformación. Déjeme decirle que está perdiendo el tiempo. Su oración no será oída. El Señor lo dice, no lo digo yo. Amén. Cuando extiendan sus manos, aún se pongan muy espirituales, levantando sus manos a Dios y orando a Dios. Si su corazón no está de acuerdo a lo que su boca dice, déjeme decirle que esa oración no sube a la presencia de Dios. Dios la aborrece, dice. Aún más, todos conocemos, o la mayoría de nosotros conocemos, Juan 9:31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad. ¿Qué dice ese versículo? Mire, y está subrayado: a ese oye. Mi amado hermano, Dios oye la oración de los justos. Esto es lo que Santiago nos dice aquí. El justo no es el que vive pensando que le hace un favor a Dios cuando viene a la iglesia a orar. Eso no es un justo. No, el justo delante de Dios es el que clama por sí mismo, por sus pecados y por el pueblo de Dios, por su hermano que está en aflicción, que clama y ora por el enfermo, clama y ora por la iglesia, tiene a los pastores en oración, tiene a su familia en oración, clama a Dios por los demás. Eso ya es un principio básico de alguien que ha comprendido que siempre será mejor dar que recibir, que es más bienaventurado dar que recibir. Amén. La oración, hermano, es vital. Si no la hemos entendido, tampoco hemos entendido el evangelio y ese principio maravilloso de Cristo de entregarse y darse por los demás. Esa enseñanza grande y maravillosa del Señor. La oración ferviente es el resultado de un corazón que ama a Dios. Amados, la oración tiene poder porque Dios promete oír las oraciones de sus hijos. ¿Aló? ¿Pueden decir amén a eso? La oración, escuche esto, tiene poder no por nosotros, sino porque Dios ha prometido
oír las oraciones de sus hijos. Ahí es cuando se convierte en algo poderoso. Podemos decir 1000 oraciones, pero si esa oración no ha sido escuchada por Dios, esa oración no vale nada. Tiene valor, cobra valor, se hace gigante, se hace majestuosa cuando Dios escucha esa oración. ¿Cierto que sí? Se cuenta que había un granjero que había pedido a Dios que lloviera y no llovió, porque había otro granjero que estaba pidiendo que no lloviera porque ese día tenía una actividad al aire libre. ¿Qué nos queda de paradoja con esto? Pues que Dios escoge a quien escuchar su oración. O mejor, cada uno, si está parado delante del Señor en oración genuina, tendrá respuesta a ella. Dios oye, mis amados hermanos, la oración de su pueblo. La oración, mis amados, la oración no es un juguete con que entretenerse. La oración es un arma delante de la presencia de Dios. No es fantasía, no es ficción. La oración logra cosas. La oración ha sido comparada con un camino estrecho que tiene 2 abismos. Le voy a explicar un poco de esto. Uno de esos abismos es pensar que la oración es algo mágico y que obliga a Dios a hacer las cosas. Y eso es peligroso. Imagínense que si así fueran todas las cosas, si nosotros pudiéramos doblar el brazo de Dios a base de oración. La oración no es algo mágico. Y eso sería peligroso, de que todos y cada uno de nosotros oráramos y las cosas que nosotros oráramos se nos dieran. Y digo que sería peligroso porque seguramente que yo, si hubiera pedido las cosas que yo quisiera y se me hubieran dado, tal vez yo no sería hoy pastor. Tal vez hubiera destruido mi vida espiritual, o tal vez hubiera destruido mi familia, porque mis peticiones a veces no van conforme a lo que Dios quiere. O no digo a veces, muchas veces. Yo no sé si usted pide solamente oraciones perfectas, pero yo no. Yo no sé usted, pero yo no. Yo creo que me equivoco incluso en mis peticiones a Dios. Y sería terrible que Dios me concediera todo lo que yo quisiera. ¿Y sabe por qué? Porque yo no soy sabio como Dios. Porque yo no tengo el poder de hacer las cosas bien como lo hace Él. Porque yo no soy perfecto como Dios. Porque ninguno de nosotros es perfecto como Dios. Y si tuviéramos ese poder, el mundo sería un caos. Nuestra vida sería destruida. De otra manera, de otro punto o de otro lado, el otro abismo es decir, bueno, si es que yo no puedo torcerle el brazo a Dios, ¿para qué oro? Es el lado opuesto, ¿se da cuenta? Pero la escritura entonces nos enseña otras cosas. Ese extremo nos dice que podemos quedarnos sin hacer nada porque Dios no va a hacer nada si yo ore. Y eso pues es terrible también, porque la oración, creemos nosotros, yo no sé cuántos de ustedes creen que la oración tiene poder para cambiar cosas. ¿Lo creen? Mire, en el contexto la oración puede, lo que hemos leído de este capítulo 5, la oración puede sanar al enfermo. Y no podemos decir que el enfermo si hubiera sanado si nosotros no hubiéramos orado, porque eso nosotros no lo sabemos. ¿Entienden eso? ¿Recuerdan a Ana orando por su hijo? Eso dice la escritura, que Ana oró por su hijo. En 1 Samuel 1:27 dice, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Wow. ¿Hubiera tenido a Samuel su hijo Ana si no hubiera orado? Yo no sé. Pero la Biblia dice que Samuel fue la respuesta a la oración de Ana. Amados hermanos, la Biblia dice que hay cosas que recibiremos por medio de la oración y eso debe estimularnos a orar. Colosenses 4:3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, Pablo, pidiéndole a los colosenses que oren por él y por los que le acompañaban. ¿Para qué? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual estoy preso. O sea, que había una petición, la oración que Pablo pedía tenía un propósito. ¿Cuál era? Que se abrieran puertas. También en Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos
y por mí, a fin que al abrir, escuche bien esto, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con valentía o con denuedo el misterio del evangelio. Tesalonicenses 3:1 dice: y por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue con ustedes. Hay peticiones que reciben respuesta. Grandes cosas ocurren cuando la oración está de por medio. Y aquí voy a retomar la última parte ya de esta prédica. Y es el versículo 17, dice: Elías era hombre sujeto a pasiones, semejante a quienes, a las de quienes, a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. En otras palabras, Elías no era más que un hombre. Y seguro que Santiago sabía que la gente, al oír nombrar el nombre de Elías, iba a decir: ah, bueno, pero ese era Elías. Elías era tan cercano a Dios que Dios se lo llevó. O sea que las oraciones de Elías subían de una a Dios. ¿Creen que era por eso? ¿Creen que fue por eso que las oraciones de Elías fueron escuchadas? ¿Porque era consentido de Dios? No. Santiago está diciendo: no es por eso que Dios oyó las oraciones de Elías, pues Elías no era más que un hombre. Esa frase, sujeto a pasiones, es una sola palabra en el griego, en el original, que se usa también en Hechos 14:15. Y aquí está Pablo hablando después de haber hecho un milagro. Está hablándole al pueblo diciéndole: varones, ¿por qué hacéis esto? O sea, de querer endiosarlos a ellos. Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Es esa misma palabra, sujeto a pasiones. Hombres iguales, con la misma humanidad. Elías no era diferente a nosotros. Elías era un hombre también pecador que necesitaba arrepentirse. Entonces Pablo les decía a estos hombres: nosotros somos solamente hombres semejantes a ustedes. La oración de Elías no llegó porque Elías era un super santo. Elías era un pecador, como les decía, pero era recto delante de Dios. Sabía manejar su vida y sobre todo manejaba correctamente su pecado. ¿Y cómo se maneja correctamente el pecado? Ya lo dije antes, presentándonos delante de Dios, teniendo confianza en que tenemos un Dios que es perdonador. ¿Cuántos saben que Dios perdona pecados? ¿Somos testigos de eso, sí o no? ¿Sabemos que Dios ha perdonado nuestros pecados? ¿Alguien tiene dudas de que Dios le ha perdonado sus pecados? Si alguien tiene dudas de que Dios le ha perdonado sus pecados, déjeme decirle que tenemos que revisar una vez más si usted está o no está en la fe, si usted está o no está en la gracia. Entonces, era alguien, Elías, como cualquiera de nosotros. Incluso no sé si cuántos de ustedes conocen bien la vida de Elías, pero llegó un momento en que le dijo a Dios: Señor, quítame la vida. Quiso renegar de su propia vida. ¿Recuerdan cuando hizo eso? Cuando se escondió, porque lo estaban persiguiendo para matarlo, y se escondió y dijo: Señor, quítame la vida. Y pues ya se fue a meter en una cueva después de que había matado a 250 profetas de Baal, o eran más, no recuerdo. Entonces, eso es lo que el versículo 16 hace énfasis: una oración ferviente, que hay un acuerdo, que hay una armonía entre mi corazón y mi lengua, que lo que mi lengua dice es el fruto genuino de mi corazón y no algo fingido. No que digo una cosa y mis pensamientos creen en otra. Alguien dijo lo siguiente: es mejor tener un corazón sin palabras que palabras sin corazón. Qué importante es eso. Asegurémonos pues entonces, hermanos, que cuando estamos orando a Dios sean cosas que salgan del corazón. Elías oró y no llovió sobre Palestina. Eso es lo que quiere decir. Porque algunos han pensado que, bueno, ¿y cómo es que detuvo la lluvia sobre toda la tierra? No, se trataba solamente, esto es un poco de información nada más, sobre Palestina. El Espíritu Santo pudo resaltar
en la Biblia muchos aspectos de la vida exitosa de Elías. ¿Cierto que sí? Él pudo haber hablado de muchas cosas que Elías hizo, de milagros y todas estas cosas. Pero fíjese que habló a Santiago para traer o para recordar y para dejarnos a nosotros este testimonio de la oración. Quiso resaltar en la personalidad de Elías que Elías era un hombre de oración. Pudo haber hablado de todos los milagros. Ahora hay una cosa, hermano. Si el Espíritu Santo quisiera hoy usarnos a nosotros para bendecir a otra persona, para que fuéramos testimonio de oración, ¿cree usted que es usted el ejemplo en oración para que otra persona siga sus pasos? No hace falta que levante la mano. Es importante tener en cuenta esto, hermano. La oración tiene poder solamente si está hecha de un corazón justo, de un corazón que sabe tratar su pecado, que hoy puede decir: Señor, yo sé que he pecado, pero me arrepiento y hoy puedo sentirme libre de mi pecado, no con sinvergüenzura, sino dando frutos dignos de arrepentimiento. Se cuenta, ya casi termino, se cuenta que en un pueblo en el cual estaba, se creía que era muy cristiano y que no se aceptaban en los sitios donde se vendía licor, alguien quería montar una taberna y la iglesia comenzó a orar para que esa taberna no se abriera, porque eso iba a ser malo para el pueblo. Y a los pocos días dice que cayó un rayo en esa taberna, en ese edificio, y se quemó completo. Entonces el dueño de la taberna se fue y le puso una demanda a la iglesia, porque la iglesia era la culpable por haber orado porque esa taberna se había quemado. Entonces contrató un abogado y le puso un juicio a la iglesia. Y en ese mismo momento la iglesia contrató un abogado para decir que no habían sido ellos. El juez dijo: bueno, yo no sé en qué va a parar este caso, pero hay algo que sí tengo claro. Ese dueño, el dueño de la posible taberna, tenía fe en la oración, creía en la oración, pero la iglesia parece que no, porque ellos dicen que no fueron ellos. Así es que nosotros a veces somos, hermanos. Decimos que creemos en un Dios, pero como que de mentiras. Una vez, perdonen que me extienda tanto, una vez una mujer se fue a un restaurante muy lujoso y cuando llegó a su casa echó de menos que se le había caído un broche de diamantes muy fino. Entonces llamó al restaurante y dijo: mire, yo estuve en el restaurante y creo que ahí se me quedó mi broche de diamantes. El hombre que le respondió le dijo: un momento. Y llamó a los empleados del restaurante y comenzaron a buscarlo y lo encontraron. Pero cuando le quiso hablar, la mujer ya había colgado. Y él pensó: bueno, llamará más tarde. Y la mujer no llamó. Llamará mañana. Y la mujer no llamó. Y pasó una semana y la mujer no llamó. Y un mes y no llamó. Y pasó un año y pasaron años y nunca llamó. Así somos nosotros a veces. A veces hacemos una petición a Dios y nos olvidamos. Y Dios dice: bueno, ¿no que querías algo? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no insistes? ¿Por qué cuelgas el teléfono? ¿Por qué cuelgas la oración? ¿Por qué no persistes en oración? ¿Por qué no vives constante en oración? Si tú quieres recibir tu bendición, pon tu corazón a cuentas conmigo y sé constante, que en el tiempo que sea bueno para ti, yo lo voy a hacer. Entonces, hermanos, asegurémonos que hay una armonía entre lo que está en nuestros corazones y lo que dice nuestra lengua. Asegurémonos que nuestra oración proviene del corazón. Dios escuchará nuestras oraciones cuando escudriñemos su palabra y entendamos cuál es su voluntad. Ese es otro gran problema. Venimos a Dios a pedirle cosas
Señores, sabemos que es tu voluntad, pero no conocemos la voluntad de Dios. Porque lastimosamente, es triste decirlo, a veces la Biblia se queda tirada el domingo y vuelve a ser usada el próximo domingo. Qué bueno que ustedes ahora cargan la Biblia todos los días ahí en su teléfono. A algunos pastores no les gusta que los hermanos usen los teléfonos. Yo pienso que si Dios lo ha permitido, Dios dará cuenta de lo que Él hace. No es mi culpa. Lo único que yo sé es que si tengo la Biblia y tengo esa oportunidad de estarla leyendo, voy a estar en comunión. Voy a estar sabiendo cómo orar. Escudriñar las Escrituras es una de las cosas básicas para tener una comunión con Dios. Dios puede hacer muchas cosas con un hombre o una mujer que es justo delante de Él y levanta oraciones. Dios puede hacer cosas por la familia. Dios puede hacer cosas por su esposo, por su esposa. Dios puede hacer cosas grandes por sus hijos, por su propia vida. Dios puede hacer cosas para que esta iglesia se levante y pueda predicar el evangelio. Pero Dios necesita un pueblo que ore. Dios necesita un pueblo. Dios quiere escuchar la voz de su pueblo. Un pueblo que gima, un pueblo que se arrepiente. Porque Dios ha dicho, si se humillase mi pueblo, por el cual mi nombre es invocado, entonces yo bajaré a Él y le bendeciré y lo usaré. Y Dios dice que si nosotros nos humillamos a Él, seremos como su boca, para que los demás se unan al pueblo de Dios y nosotros no nos unamos a Él. Dios quiere hacer grandes cosas. La oración eficaz, la oración ferviente, tiene poder para hacer cosas. Hermanos amados, yo no trato de venderles una idea de una pócima mágica. Yo les estoy recordando lo que la palabra de Dios dice. Y si la palabra de Dios dice que la oración tiene poder para alcanzar grandes cosas, yo lo creo. Yo no sé usted, pero yo lo creo. Yo lo creo de todo mi corazón. Yo lo creo de lo profundo de mi corazón, que si nosotros hoy oramos fervientemente, primeramente arrepintiéndonos de nuestros pecados, Dios puede hacer lo que nosotros en nuestra fuerza nunca podremos hacer. Dios puede cambiar el corazón del asesino, del narcotraficante, del drogadicto, del homosexual, de la prostituta, del adúltero, de la adúltera, del ladrón, de todo y cada uno de aquellos que está caminando sin Dios. Dios lo puede cambiar. ¿Lo creen? ¿Qué les parece si oramos juntos por sus peticiones? ¿Qué les parece si hoy venimos delante de Dios y derramamos nuestro corazón? ¿Qué les parece si hacemos eso? ¿Qué les parece si basados en lo que hemos estudiado esta mañana, nos presentamos delante de Dios y nos rendimos delante de Dios? Presentamos nuestras almas, nos arrepentimos de nuestros pecados y comenzamos a clamar por aquello por lo que tal vez usted lleva clamando mucho tiempo. Y no es que le esté diciendo que hoy mágicamente se va a hacer, pero le invito a que crea, a que ore. Amén. Nos ponemos en pie, oramos.